Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Señor, ayúdanos a hacerlo, a vivir para ti. Y bendice a cada hermanito que hoy ha traído su petición delante de ti. Responde. No importa si es pequeña o grande la situación que él está atravesando de manera personal. Ayúdales. Y sácanos a victoria a todos los que acá nos encontramos en este recinto. Ministranos a los que estamos acá y a aquellas personas que estarán viendo el mensaje a través de las redes sociales. Ministrales a ellos. Y te pedimos que con tu palabra agregues a tu iglesia los que han de ser salvos. Más de alguien va a oír tu voz, Señor. Y por eso es necesario retornar al estudio de las Escrituras. Todo esto te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el capítulo 9 del Evangelio de Juan este día. Y hoy nos corresponde desarrollar los versículos del 2 al 5. La semana anterior, cuando dábamos inicio, exponíamos una introducción, un trasfondo con respecto al origen de lo que es la enfermedad. Bueno, en síntesis, el origen de todos los males que el hombre experimenta en esta tierra. Y hablábamos acerca de las diferentes pestes y enfermedades que se han dado en este mundo por consecuencia del pecado. Y veíamos las cantidades de muertos que han habido según la historia. Y a pesar de que hay mecanismos por los cuales los hombres puedan apalear las enfermedades, pero estas tienen prácticamente, aunque la ciencia avance, hay un tope. Aunque la medicina esté, hay un tope. Y finalizábamos enseñando de que Dios, a pesar de que cuando el hombre de ciencia tiene un tope, la medicina misma, Dios sigue siendo el obrador de sanidades. Y leíamos el versículo, ¿verdad? Uno nada más, que decía: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces era el único texto que leíamos. Y decíamos que Jesús, al salir de la situación en la cual se encontraba, una situación tensa, que querían apedrearlo, ahí en el templo, cerquita del templo, fue donde se dio este encuentro, donde Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento, mientras él, se hizo invisible, ¿verdad? Salió y vio a este hombre. No fue coincidencia, no fue casualidad. Por eso es que el tema que vamos a desarrollar lleva como nombre el propósito. Así es que preste toda su atención y le ruego así de corazón y de manera encarecida, trate de apagar su celular. No lo ponga ni en vibrador, ni mucho menos esté saliendo, porque es usted quien se causa daño. A mí no me lo hace. Aquí podrían haber 4 o 5 personas y yo seguiría predicando, porque no son las multitudes las que hacen que un ministerio funcione, que un ministerio esté vigente. Porque hay compañeros, hay consiervos que yo visito, y algunos que tienen 10, 15, 20 miembros en sus congregaciones, y ellos siguen funcionando como pastores. Ahora, si Dios quiere bendecir mucho más todavía, entonces de Él será la decisión, la determinación de agregar
los que han de ser salvos y hacer crecer ese número. Vamos a tomar entonces la lectura del verso 2, ya les explicaba esto, y luego analizamos. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. El propósito. Antes de entrar al análisis de los versículos que hemos compartido, vamos a iniciar con una introducción, como lo hemos hecho con otros temas anteriores. Y la introducción comienza de esta manera. Jesús se encuentra con el hombre ciego cuando él iba ya de paso, saliendo del lugar de riesgo. No le tocaron ni un cabello. Y ve a este hombre que está allí, como la expresión lo dice, ciego de nacimiento. Eso indica que esta persona así había nacido con ese impedimento físico. Ciego de nacimiento. O sea, jamás él había tenido la probabilidad de ver, aunque sea poquito, como decimos nosotros. Porque una persona que es ciego de nacimiento no ha tenido ese privilegio. Pero alguien que en el camino nació no con ese impedimento y por alguna situación que se presentó de enfermedad, pues su vista, su visión se le atrofió. Al menos esa persona puede decir que en el pasado tuvo el privilegio de ver, de contarle a las personas que él en otras ocasiones anteriores estaba bien de su visión, y cuenta el por qué está así, el porqué de su problema, y fue por alguna enfermedad. Entonces, cuando el Señor vio a este ciego de nacimiento, la condición de este hombre, estando en esa situación, porque no solamente Jesús se fijó en él, hay que recordar que Jesús aquí estaba desenvolviéndose en su ministerio. Y desde luego él estaba entonces desenvolviéndose en su ministerio itinerante. Entonces eso indica de que Jesús andaba con sus discípulos, es decir, los 12 discípulos del Cordero. Como dice un expositor, si Jesús vio al ciego entonces, ¿qué no diríamos de sus discípulos? O sea, el hombre no estaba en una posición de ser invisible, todos lo veían. O sea, no solamente Jesús, no solamente los discípulos, sino que todas aquellas personas que estaban en ese sitio sabían quién era ese hombre y sabían su condición en la cual éste estaba. Pero esto es que cuando sus discípulos presencian, al igual como Jesús lo hace, la condición de aquel hombre ciego, esto creó un dilema en ellos. Y dice un escritor, a este dilema se le llama el dilema teológico. Un dilema teológico que se dio en la mente de los discípulos de Cristo. Es decir,
de los 12, porque si extendiésemos la expresión, todos somos discípulos, pero cuando se habla de manera rigurosa de los que le siguieron a él hace 2000 años, únicamente fueron 12. Pero todos, en el sentido estricto de la palabra, todos somos discípulos, porque todos somos seguidores del Señor. Y acuérdense que dentro de los diccionarios, cuando se busca la interpretación de la expresión discípulo, lo que significa es un alumno o aprendiz. Pero estos eran los que tenían ese dilema teológico en la mente de ellos. ¿Por qué ese dilema teológico? Porque en ese mismo momento plantearon una pregunta, y es donde vamos a iniciar con lo que dice el versículo número 2. O sea, ese dilema teológico hizo que ellos plantearan una pregunta. Es decir, lo que estaban viendo dentro de su interior ocasionó una interrogante por ese dilema teológico. Lo repito varias veces para que lo entienda mejor. Y es donde se da origen a las expresiones del versículo acá, del número 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es la expresión que ellos plantearon. Dice que cuando uno, porque aquí vamos a detenernos un ratito, solamente aquí. Bueno, como yo en este asunto de explicar la palabra de Dios no ando deprisa, porque una de las cosas las cuales yo he tenido, me he comprometido delante del Señor, y tengo un compromiso con ustedes también, es de enseñarles la Biblia. Entonces no voy a procurar estar corriendo para complacer multitudes y que digan, bueno, queremos acabar un capítulo luego, o queremos terminar todo un libro un solo día. Pues vaya a estudiarlo a su casa, allá léalo sin tener maestro. Pero aquí vamos a procurar ir despacio, pero vamos a aprender. Lo que ocasionó ese dilema en ellos, teológico, en su mente, al plantear la pregunta al Señor acá, es porque ellos, hermanitos, conocían en ese su presente, que venía desde el pasado hasta su presente, cuando ellos eran seguidores de Cristo. Ellos conocían una enseñanza que pululaba, es decir, que se extendía en Jerusalén. Pero ¿cuál era esa doctrina o enseñanza que ellos conocían? Bueno, ellos sabían que esa doctrina popular judía decía o rezaba, según la cual decía: el sufrimiento físico de una persona es el resultado directo del pecado personal. Solo vea la enseñanza que pululaba en esa época. El daño o la enfermedad que una persona tenía, entonces en el análisis, ese sufrimiento de esa persona era el resultado directo de su transgresión, es decir, de su pecado. Por eso es que ellos le preguntaron al Señor aquí: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora nos damos cuenta entonces que ese dilema teológico no nació en ellos mismos. Es decir, que no vino de repente a su mente. No, ellos tenían conocimiento de lo que se extendía. Y cuando vieron a este hombre, rápido les vino lo que ellos habían escuchado y lo que ellos habían aprendido. Por lo tanto, entonces, en el análisis hacia este hombre, la conclusión que ellos sacan en sus dos explicaciones posibles al ver la condición de este hombre ciego es que la ceguera, primero,
había sido propagada por sus pecados. Ese es lo primero. O la otra explicación que había en su mente y en su corazón era también que era probable que este hombre estuviese en esa condición por culpa de sus padres. Imagínense, hermano, el pensar de esa manera, ¿verdad? Al ver a una persona atrofiada de la vista. Pero la realidad es esta: este hombre era un ciego de nacimiento, según lo que dice la Biblia. Entonces, si era ciego de nacimiento, no podría ser responsable a menos que él hubiera pecado antes de nacer. Esa es una probabilidad, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle a considerar, porque estos discípulos, a pesar de que algunos escritores de herramientas bíblicas, cuando se estudia su biografía individual de cada uno de los 12, algunos se les presenta en ese estudio, en ese análisis, algunos eran lentos para aprender, otros eran listos, y a otros se les presenta en su biografía como con un carácter, como los hijos de Bonerges, que así se le llama en la Biblia, que significa hijos del trueno, porque tenían un carácter colérico. Entonces, en ese análisis, si se les presenta a algunos, eran rápidos para aprender, otros lentos para aprender. Pero parece ser que cuando uno estudia esto, estos tipos no eran tan lentos. A pesar que en la Biblia, sí, como el caso, por ejemplo, el Señor había estado con ellos 3 años y medio. Y de repente le dice a uno de sus discípulos, bueno, ahí estaban ellos, todos. Y les dice que él y el Padre uno son. Y expresa otro tipo de palabras que están escritas acá. Yo y el Padre uno somos. Y de hecho, esa es verdad. Entonces, cuando Cristo les enseñaba, habían expresiones como la que acabo de mencionar, que es cortita, que en algunas veces no las entendían. El Señor tenía que enseñarles, tenía que explicarles. Al explicarles, todavía parece ser que no aprendían bien la lección. Pero para eso estaba el maestro, para enseñarles. Pero aquí, en el análisis de ese hombre ciego, a la pregunta que le hacen a Jesucristo, no son tan lentos, porque conocían lo que pululaba allí en esa enseñanza judaica. Pero no solamente tenían conocimiento de eso, porque cuando yo estudiaba esto de manera individual, hombre, yo me sorprendí, porque estos tipos tenían conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué estoy diciéndolo de esa manera atrevida? Ellos sabían que este hombre era ciego de nacimiento, como Jesús lo vio cuando se encontró con él en el templo. Pero fíjese, a pesar de que hubieron 2 expresiones que ellos utilizaron, es probable que este hombre, pues, la ceguera que tiene ha sido provocada por el pecado, o puede ser que nació así porque sus padres también fueron pecadores. Cuando yo menciono, vuelvo a repetir estas expresiones, ellos consideraban también otro aspecto, o otra posibilidad. Pues dentro del judaísmo de esta época se ampliaba la creencia de que los niños podían pecar desde el vientre. Imagínense, hermano, otro tipo de cosa que pululaba, que los bebés podían pecar en el vientre. O sea, mire, ¿habrá de haber cantinas adentro del vientre? Habrá, por si algún niño es varón, ¿verdad?, de corromperse. O las niñas. Pero mire, es tremendo cuando uno lee el trasfondo a la pregunta que ellos le hacen.
Porque uno bien puede leer el versículo y a la carrera no explicar nada. Y salimos peor que como hemos entrado a este lugar. Pero ellos consideraban también esto, porque sabían que dentro del judaísmo de su época, en las enseñanzas que pululaban, habían oído la creencia de que los niños podían pecar desde el vientre. Esa es la segunda. Pero por otro lado, si ellos hacían el análisis que eran los padres los culpables por la ceguera de este hombre que nació ciego de nacimiento, probablemente ellos eran los responsables, pero la realidad es esta, que es muy poco justo decir eso, hermano, que él nació ciego porque sus padres tuvieron la culpa. O sea, sus padres no recibieron el castigo, pero en lugar de recibir ellos el castigo, lo recibió su hijo. ¿Acaso eso no es injusto? Es injusto. Aunque, al pensar en esto, el razonamiento de los judíos no era ilógico. No era ilógico. Aunque lo que acabo de mencionar, el pensar de esa manera y culpar al muchacho por los pecados de los padres es injusto. Pero en el razonamiento que ellos tenían, no era ilógico. No era ilógico. ¿Por qué? Porque al pensar de esa manera, ellos tenían bases, hermano. Mire, una cosa es hablar con rapidez, decirle a alguien, yo creo esto en mis propios razonamientos y lo mantengo el 100%. No, la otra persona que lo está viendo le diría, presénteme las bases de lo que usted está diciendo. Le vuelvo a repetir, por favor, apágueme el celular. Entonces, ellos mantenían bases en una premisa falsa. Ciertamente es verdad que el sufrimiento, cuando se habla en general, es a la larga el resultado del pecado del hombre. Cuando uno estudia eso, hermano, porque ya lo vimos la semana anterior. ¿En dónde es que se dio por primera vez el pecado? En el huerto del Edén. ¿Y qué libro de la Biblia lo habla o lo enseña? El libro de Génesis. ¿Cuál fue el resultado que el pecado trajo? En síntesis, todos los males que hay en este planeta. Por eso es que digo, a la larga, el resultado del pecado es precisamente el sufrimiento. Pero también es cierto que una enfermedad específica puede ser consecuencia de que una persona se atrofie de alguna de las partes de su cuerpo. Y esa es la realidad, hermano. Por eso es que a continuación vamos a plantear algunos aspectos que son importantes a la luz de lo que yo estoy diciendo ahorita, y vamos a buscar las bases de la Biblia. Abramos en primera instancia el libro de Números. Quiero enseñarle algo allí en el libro de Números, y preste toda la atención, por favor. Deje las porciones que acabamos de compartir y vayámonos al libro de Números. Cuando lo encuentre, lea el capítulo 12, 12:10 del libro de Números. Y léalo, no lo lea con la vista, sino a voz en cuello conmigo. Aquí vienen algunas cosas que vienen como producto. O sea, la desobediencia primero, y el resultado es la enfermedad. Veamos lo que dice el versículo número 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve.
Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. La pregunta es esta: ¿a consecuencia de qué María fue que recibió este castigo de Dios? ¿Pero cuál era el pecado? ¿Ah? Lea bien el contexto, hermanito. Lea bien el contexto. Se lo voy a leer el contexto. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Quién fue que me dijo que por idolatría? Me lo quiero agarrar ahorita. Cuando leamos un texto, revisemos el contexto. Aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué de la lepra de María? Ahí está la respuesta. ¿Por qué le vino la lepra? Ahí lo dice el versículo 8. No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo. O sea que se pusieron a hablar en mal del que Dios había colocado como profeta. Cuidadito, hermano, con esa boca que usted tiene. A usted no le va a dar lepra. Mire, si la iglesia de Dios está aquí, diga un buen gloria a Dios en esta noche. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. No es por idolatría entonces, sino que por chambrosa. Ya, esa es la expresión más literal, ¿verdad? Entonces, lo dijéramos de esta manera: lo que ocasionó el problema en el cuerpo físico de María fue su pecado. Porque hablar contra el hombre de Dios aquí, eso es pecado. Le sobrevino esa enfermedad. Aquí es algo que se está narrando, algo que se dio de manera inmediata. Veamos otra porción de la Biblia en Juan 5:14. Vayámonos al Evangelio de Juan, lo que estamos estudiando, pero unos capítulos antes. Dice el verso 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa, dígalo fuerte conmigo, peor. Acuérdese que estos versículos que estamos narrando es lo que mencioné hace unos minutos atrás. Una enfermedad específica puede ser consecuencia ¿de qué? Puede ser consecuencia directa de un pecado específico. Aquí, ustedes saben que Jesús había sanado a un hombre, ¿verdad? Según el análisis del verso 14. ¿A quién había sanado? Revise el contexto para que no vayan a decir: al señor de la esquina. Había sanado, dice el contexto, a un ciego. ¿A quién? ¿Ya lo leyeron ustedes allí? Léanlo. ¿A quién había sanado? ¿Ya lo leyeron bien, hermanitos? Volvamos a leer el contexto. Estamos leyendo el versículo 14. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron: aquel que había sido sanado
es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. ¿Entendió? Ese es el contexto. No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él no sabía. Pero luego Jesús lo vuelve a encontrar al que había sanado. Entonces, ¿qué enfermedad tenía este hombre? Tenía un impedimento, tenía un atrofiamiento físico. Era ahí estamos, ¿verdad? Y ahora que le encuentra, Jesús le dice en el versículo 14: ha sido sanado. La sugerencia es: ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estamos ubicando. Mire que ustedes van a salir enseñando la palabra de aquí. Ahora veamos otra cita bíblica en 1 de Corintios 11:30. No se le vaya a olvidar, hermanito amado, que estamos hablando acerca de que una enfermedad específica puede ser consecuencia directa de un pecado específico. 1 de Corintios 11:30. Cuando lo encuentre, dígame amén fuerte. Y los que no lo encuentran, búsquenlo en la casa. Despacito, ¿verdad? Ya solamente marque la referencia bíblica. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Chequemos el contexto. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál sería el contexto ahí? Cuando usted, cada último de mes, que se celebra la cena del Señor aquí en la iglesia, usted venga con resentimientos, raíces de amargura, sea mañoso todavía siendo cristiano, chambroso, chambrosa, ese día último de cada mes descuartizó a todos los hermanos de la iglesia. Algunos siguen mintiendo, otros ese día se echaron una cana al aire. Estamos aquí. Y vienen y toman la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son de los dos elementos de los cuales somos partícipes en esa celebración. Y pensamos que es como el pan francés que agarramos en la casa, como el cucú o la gaseosa que nos bebemos en el almuerzo, y todavía codiamos al niño chiquito que no es ni bautizado. Tomalo, hijo. Como no reparten dulces, entretenete con la copita. El que no sabe discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, que eso que se hace aquí simboliza, sin discernir, entonces dice la Biblia, juicio come. Ahora les explico el texto, refiriendo el contexto. Por eso es que muchos, cuando hacen esa acción sin saber discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, y toman la santa cena así, con raíces de amargura, echándose canas al aire, y son chambrosos. Aquí no hay ni uno de ellos. Y lo toman y dicen: yo pues a nadie le pido perdón en la iglesia. Y eran completos aquí en la iglesia. Juicio está tomando. Algunos, dice, se debilitan. Por eso es que hay hermanos que dicen: me siento tan débil, hermano, ni pararse pueden. Algunos, dice, se enferman. Ahí es donde yo quiero centrar mi atención. Nuestros descuidos, nuestro mal proceder acarrea que sobrevengan a nuestro cuerpo enfermedades específicas. La última frase, algunos duermen, significa entonces que cuando alguien toma o participa de la cena del Señor, estando en una posición o en una condición de pecado, hasta se puede morir. Por eso es que aquí algunos hermanos ya lo mató el Señor. Ya no la van a tomar ustedes. Por eso es que ustedes son bien zainos, pícaros son. Porque el día en que se toma la cena es cuando más vacío está el templo. Y si vienen temprano, allá se quedan cenando en el chalet.
y entran hasta que la Santa Cena ha terminado. Allá viene la multitud de personas. Entre ellos vienen diáconos, maestros, protocolos, chancletudos, todo lo que termina con mudo. Toda persona que ha sido bautizada en agua, toda persona que es miembro del cuerpo de Cristo, tiene que participar. ¿Qué tengo que hacer antes de participar? Pedirle perdón a quien yo he andado difamando. Dígale: hermano, todo el día lo descuarticé. Lo hice huevo frito en el desayuno. Lo hice empanadita en el almuerzo. Lo hice tamal pisque en la cena. Y aquí estoy. Perdóneme, porque yo soy chambroso. Y el hermano va a decir: te perdono. Antes no le va a dar su mecatazo, ¿verdad? No, porque es cristiano. El asunto es esto: no estoy enseñando con respecto a la cena del Señor, sino mi mirada la centro allí. Lo enfatizo. Algunos se enferman. Enfermedades específicas que se acarrean de manera directa cuando uno ha pecado. Ese es el conocimiento de la Biblia. Pero también hay otro aspecto importante. Trágicamente, hay ocasiones en que los hijos se ven forzados a sufrir las consecuencias también naturales de los pecados de los padres. Fíjese, hermano. Por ejemplo, yo estuve leyendo algunos libros de medicina. Por ahí me los encontré. Y los agarré con cuidadito, porque esta señorita, cuando me ve que agarro esos libros, son de ella. Entonces encontré este dato para poder agregarla a la enseñanza y enriquecerla acerca de lo que estoy mencionando. Lo trágico: hay ocasiones en que los hijos se ven forzados a sufrir las consecuencias naturales de los pecados de sus padres. Encontré esto: los ojos de los bebés de madres que han adquirido la enfermedad de la gonorrea, porque esa es una enfermedad. Cuando el niño está en el vientre, pues no hay problema. Pero cuando la madre va a dar a luz a ese niño o niña, entonces en ese salir del niño, en ese dar a luz, el niño puede infectarse. Cuando está naciendo, puede infectarse. Por eso es que cuando una mujer o un hombre tiene eso, máximamente las mujeres, que son las que paren, los hombres no. Entonces, cuando la mujer está dando a luz, los médicos, el verdadero médico, tiene que chequear al niño si la mujer está padeciendo de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque el dato médico dice esto: si no hay un tratamiento después que el niño ha salido del vientre de la madre, después del nacimiento del niño, si no hay un tratamiento hacia ese bebé, el resultado puede ser una ceguera física. Por eso es que quiere cuidado esto, hermano. El niño puede perder, repita la frase conmigo, puede perder la vista. Fuerte, dígalo: puede perder la vista. Pero también encontré este dato para aquellas mamás que son marihuaneras. Aquí no hay ni una. Aquí todos los que estamos aquí somos santos. Yo que usted estuviera sentado, amén, así se me cambia. Todos los que estamos aquí somos santos. Yo creo que usted, cuando le digo santo, está pensando en San... Mejor no digo nada. En las estatuas que están allí, de yeso y de palo, esos son estatuas. La palabra santo significa apartado y consagrado para Dios. ¿Cuántos somos consagrados y apartados para Dios? Pero dígalo fuerte: amén. Vamos a repetirlo, y quiero que cuando lo repita, mire que está a la par, porque todavía sigue no pica el que no dice nada. Vamos a decir un buen amén los consagrados. 1, 2, 3.
Ya te vi. Allá está la hermana atrás. Entonces, para las madres que son marihuaneras y alcohólicas, porque hay gente que va a las iglesias evangélicas y se lo siguen echando, ¿cuándo tienen decepciones? Al guaro. ¿Cuándo sufren puñalada? Al guaro. ¿Cuándo el hombre lo dejó la mujer? Al guaro. ¿Cuándo el hombre le quitan el trabajo? Al guaro. Pero el cristiano, ¿cuándo le quitan el trabajo? Acude a Dios. La mujer, ¿cuándo el marido la ha dejado? Dios es el mejor marido que tiene y Él nunca abandona. Diga, gloria a Dios en esta noche. ¿Cuándo tienes problemas económicos? No te vas a una cantina, sino que te vas al trono de la gracia de Dios. Entonces, para las madres que son drogadictas, las que ingieren drogas, ¿verdad? Abusan del alcohol durante el embarazo, se da, ¿verdad? Fuman, se endrogan, quieren alcohol. Entonces hay riesgos para el bebé que está en el vientre. Hay riesgos en esa persona, en ese niño que va a nacer. Entonces ahí estamos hablando de enfermedades que se acarrean como producto del pecado de los mismos padres. Alguien me dijo, fíjese, jugando con esto que yo estoy diciendo, porque yo comparto de vez en cuando es de predicar. Entonces me dijo, ese ejemplo que usted va a poner, no lo ponga, pastor, me dijo. ¿Por qué? Le dije, porque yo vengo de un lugar, de un hogar en donde mis dos padres eran alcohólicos. Y estoy bien. Es contrario a lo que usted va a enseñar. Porque mi papá era un alcohólico, dice él, empedernido. Mi madre también. Entonces de esa unión nació el ser más puro, dice él, que soy yo, dice él. Porque el guaro lo que hace es desinfectar el interior. Entonces mi mamá, mientras más se lo echaba, mientras yo estaba en el vientre, me desinfectaba. Por eso que dice, es probable que yo haya nacido sin pecado. Algo otros que no, así nos procrearon nuestros padres, ebrios. Y por eso es que cuando nacimos. Pero más que decirlo de esa manera, que puede sonar como un chascarrillo, afecta la salud de los niños. ¿Con qué afecta cuando una persona está fumando? Y usted está a la cuadra o a la media cuadra. Dicen los entendidos de la materia que es peor el daño del que ingiere el humo que el que lo está consumiendo el cigarro. Estamos hablando de enfermedades. Por eso es que es probable, hermanitos amados, que también los discípulos del Señor, los discípulos del Cordero, en ciertos pasajes del Antiguo Testamento, en que Dios parece prometer castigo sobre los hijos de los padres, es decir, padres pecadores, ellos sabían, tenían conocimiento de lo que había en el Antiguo Testamento. Tenían conocimiento de lo que había en el Antiguo Testamento. Sí. Y también se recordaron de eso. Abramos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Vayámonos al segundo libro de la Biblia. Éxodo 25. Cuando lo encuentre, usted me dice un amén fuerte. ¿Qué dice Éxodo 25? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Juicio.
Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Cito 25. Ahora vayámonos al 34:7 de ese mismo libro. 34:7 de ese mismo libro. Dice que guarda misericordia y a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de las repercusiones de quienes cometieron el pecado, sobreviene sobre las generaciones, de las generaciones que vendrán después. Busco otra cita bíblica en Números capítulo 14, versículo 18. El que no puede encontrarlas, escriba, hermanito, porque se va a complicar. Mientras estamos dando la cita, usted está por la primera, vayamos por la cuarta nosotros. Por eso es que apunte o solamente escuche. Números 14, 18, dice así: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, hasta los terceros y hasta los cuartos. Estamos hablando de la descendencia, la prole de estos que pecaron. ¿Qué interpretación podíamos dar de esto nosotros como cristianos? Le voy a interpretar todos los 4 capítulos que hemos citado, pero quiero citarle el último. Vayamos a Deuteronomio, ahí está cerquita. Capítulo 5, versículo 9 de Deuteronomio. Con estas citas estamos enriqueciendo la temática. Deuteronomio 5:9. Lo voy a leer yo. Dice así: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, escuche la interpretación. Tales pasajes que hemos leído en esta noche deben entenderse en un contexto nacional o de su sociedad. El asunto, escúchame bien, es que el efecto corruptor de una generación impía se filtra en las generaciones siguientes. Y es allí donde viene la determinación de Dios de castigar la primera. Como esta primera le infiltró el mal a la segunda, y la segunda le infiltró el mal a la tercera, y la tercera le infiltró el mal a la cuarta. Ahí es donde viene la decisión de Dios de castigar. Levánteme una de sus manos y diga: estoy aquí para aprender de la palabra. Entonces, bajo esta realidad, es obvia, o podemos decirlo de esta manera, axiomática, la idea de que un niño reciba el castigo de los pecados de sus padres. Entonces, es un concepto ajeno a las Escrituras, que un niño reciba lo que su papá hizo mal. Está ajeno, vuelvo a repetirlo, ese concepto a las Escrituras. Si alguien piensa de esa manera, le acabo de mostrar las bases, le interpreté las 4 citas bíblicas de manera correcta. Pero ahora voy a presentarle las bases del por qué estoy diciendo eso. Abramos nuestras Biblias nuevamente en Deuteronomio. Ahí estamos en Deuteronomio ahorita. Capítulo 24, versículo 16. Tenemos tiempo todavía, 1 hora más. 24, 16.
Dice, los padres no morirán por los hijos. Estamos aquí. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea que tú no puedes morir por el mal que tu tata hizo. El que estamos aquí. Ok, míreme acá. Cuando nuestros padres son irresponsables y andan en vicios, hay personas que en su análisis dicen, igualito que el papá va a ser de bolo, porque va a heredar el mal de su papá. Es cierto, cuando uno tiene progenitores que no le dan buen ejemplo y uno es un niño, como una esponjita, uno absorbe todo lo que ve en la casa. Pero cuando uno va creciendo, uno toma la decisión de ser como el papá o de ser como la mamá. Porque el papá fue drogadicto, ¿tomó la decisión de ser drogadicto? No. Si vi en mi casa que hubieron efectos de esos vicios en mi casa, entonces al crecer yo no voy a querer que mi vida sea igual a la de mis antepasados. Uno marca la diferencia. Y aquellos que cometieron errores, son ellos los que van a recibir el mal. Pero usted, tranquilo, no. El papá no va a pagar por los hijos, ni el hijo por el padre. Segunda de Crónicas 25:4. Ahí estamos cerquita. El libro de las Crónicas 25:4. Segundo libro de las Crónicas. Dice la escritura, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Cada uno va a morir por su pecado. ¿Qué nos dice Jeremías en su libro? El profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 29 al 30. Dice así los textos de Jeremías, del 29 al 30. En aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán, ¿qué dice que tendrán? La dentera. No hay vuelta de hoja, hermano. Las repercusiones le vienen al que comete el agravio. Menciono la última cita bíblica en Ezequiel capítulo 18, el versículo número 20 de este capítulo. Ezequiel 18, 20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No, hombre, demos un buen gloria a Dios en esta noche. Que estamos viendo, no aprende nada. No aprende nada. Por eso es que es muy importante entender esto, bajo ese análisis que los discípulos están haciendo. Sin embargo, las generaciones siguientes, la tercera y la cuarta, según los textos que hemos referido, ¿verdad?, los capítulos, de hijos aún sufridos, es decir, que han sufrido las consecuencias y la desobediencia en generaciones previas, también hay consecuencias. O sea, eso no podemos esquivarlo. Aparte de lo que he mencionado aquí, la base: no le repercutirá el pecado de un padre hacia su hijo. No llevará a él las consecuencias de ese pecado de sus progenitores. Pero también no excluimos en la Biblia que hay cosas que los padres hacen en su generación
y que habrán de repercutirles a los hijos. Ejemplos hay en la Biblia. ¿Cuál ejemplo? El más cercano. La primera generación que salió de Gosén, más de 1 millón. Más de 1 millón. Se tornaron incrédulos. Dios se los acabó en el desierto. Mire las repercusiones. Muchos de ellos murieron en el desierto. Murmuraban, se quejaban. Mejor hubiéramos muerto. ¿Acaso no habían tumbas allá? Entonces, ¿cuál fue la repercusión de esta generación? Ellos recibieron en el momento, pero también sus hijos lo recibieron cuando crecieron. 40 años pagaron peregrinando por el desierto. 40 años. Dándole vueltas de un extremo a otro. 40 años. Repercusiones. La segunda generación que entró cuando Josué tomó el mando, ya era una nueva generación. Pero solo vea, ellos recibieron el mal también. O sea, esa generación que salió de Gosén, a eso me refiero. Por eso es que ahora la respuesta de Jesús, quiero que volvamos allá a lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan. La pregunta que los discípulos hacen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? En el análisis Jesús no los va a dejar a ellos con ese interrogante. Versículo 3, ¿qué le respondió Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó este ni sus padres. O sea que la respuesta de Jesús más bien expuso el error del razonamiento de los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres o él? Es una respuesta buenísima, corrigiendo el error del razonamiento de ellos. Pero hay un detalle a considerar. Hay un enlace directo entre el sufrimiento y el pecado personal. Hay cosas, hermanos, que Dios las permite en nuestra vida. Las permite. Y cuando Dios permite algo en nuestra vida para corregirnos, por favor, lo que tenemos que hacer es quedarnos con la boca cerrada. ¿Sabe por qué? Porque uno muchas veces juzga cuando alguien, Dios lo está corrigiendo. En el caso de un hombre llamado Job, yo me voy a ir directamente hasta este libro y se lo voy a explicar de esta manera. Abra su Biblia, por favor, vayámonos a Job. Quiero que usted lea conmigo este libro. Está cerquita de Proverbios y Salmos. Cuando lo encuentre, entonces lea conmigo el capítulo 13 de este libro, Job 13. Y lea conmigo el versículo del 1 al 13. He aquí que todas estas cosas, estamos, iglesia, léalo. Todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis ojos, entendido mis oídos, perdón. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, dice el verso 11,
Su Alteza os habría, la frase, de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿A quién van dirigidas estas expresiones? En el contexto, hacia los amigos de Job que lo han juzgado mal. Uno tiene que tener cuidado, hermano. Este hermano está así porque algo malo ha hecho. Cuidado, cállese la boca, cállese la boca, porque si no, Dios se la va a ver con usted. Dios iba a tratar con estos, y solo vea, iba a tratar con ellos. Pero para que ese trato no se diese, el mismo Job, que había oído expresiones de acusación en contra de él, en el análisis de sus amigos, creyeron que él estaba así porque ese hombre era maldito, mano. Y así hay muchos que juzgan, porque se lo merece. Era un trato de Dios hacia él personal. Abramos nuestras Biblias y no nos vayamos muy lejos. Vayámonos, ya le dije que leyera 13:1-13. Ahora vayámonos al último capítulo de este libro. Ahí mismo está. Usted sabe cuál es el último capítulo, ahí está cerquita. El 42 y versículo número 7. Dice así: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Qué está diciendo Dios con respecto a estos hombres, a estos tipos? Léalo despacio. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Y cómo podían ser librados de esto? Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job. Y mi siervo Job, oigan, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Démosle palmas al Señor. Tremendo, hermano, tremendo. Por eso es que, ¿verdad?, nos estamos extendiendo un poquito para que usted se enriquezca más. Pero como el tiempo avanza, es cortito, y muchos de ustedes son guiados por el reloj, que dejó la chuchita sin comer, o que dejó los frijolitos en la cocina. La próxima semana vamos a continuar con este tema, el propósito. Pero por el momento, sin más de alguna persona aquí está en una condición, ya sea que sea algún trato de Dios, o ya sea que usted esté pasando situaciones difíciles en lo personal, y hay personas que lo han comenzado a señalar: tú tienes la culpa. Deténgase. Hay cosas que Dios las permite, como las que se van a dar aquí. Va a ver qué lindo es culminar todo el estudio, porque todo dentro de la soberanía de Dios, lo que se da en esta tierra, en algo Dios tiene su voluntad permisible. Pero óigame, si usted está en pecado, si usted está en una condición deplorable, se ha separado de Dios, cuídese, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Hago 2 invitaciones en esta noche. Levántenme la mano todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, todos los que son cristianos y amigos, levántenme una de sus manos. Es muy importante hacer confesiones como estas. Abra sus labios si usted está caído del evangelio, si usted es amigo,
abra sus labios y repita conmigo estas expresiones. Diga conmigo: Padre Celestial, he oído tu palabra y ahora, Señor, atiendo a lo que en ella se me ha indicado. Sé que tengo que volverme a ti, y por eso es que ahora te abro, repita, las puertas de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, me humillo delante de tu presencia, Señor, y te pido perdón. Límpiame con tu sangre, Jesús. Hazme nueva criatura. Haz que mis pensamientos cambien como mis actitudes. Y permíteme, ahora que tú me haces libre y estás reventando las cadenas, el servirte, el honrarte, porque lo que voy a hacer lo hago por agradecimiento. Pero de todo esto, dígalo conmigo: Señor, te doy las gracias por la salvación, por la vida eterna que me estás dando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bajen todos sus manos. Levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo. Así en alto, no la levante a medias. Si hay alguna persona que repitió la oración conmigo, levánteme su mano. Levánteme su mano. Si usted hizo la oración, usted ahí en el asiento reconcilió. Si usted hizo la oración, usted siendo amigo, ahí aceptó a Cristo por primera vez. Vuelvo a preguntar: ¿hay alguna persona en esta noche quien repitió la oración conmigo? Levánteme su mano. Levánteme su mano. Concédame el privilegio de orar por usted. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Hay alguien? Entonces pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, vamos rumbo a nuestras casitas. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.